Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Cambiario. El tema de hoy son las acciones cambiarias. Sin perjuicio que vamos a hacer un esbozo de todas las acciones vinculadas, me voy a concentrar específicamente en las acciones cambiarias. Para ingresar en el desarrollo del tema, tenemos que hacer referencia a la solidaridad cambiaria, la cual juega con gran liberalidad en favor del portador, otorgando el jus electium y el jus variandi, en virtud del cual se asegura el pago de la cambial o el mayor importe de la misma, y el portador puede ir contra aquel que elige y en retorno contra otros, sin perjuicio de iniciar la acción contra todos los obligados. La razón de esta solidaridad cambiaria es que es una regla de excepción para un derecho de excepción como es el derecho cambiario, que otorga una serie de privilegios y seguridades de manera tal de que permite garantizar la circulación y la negociación de la cambial, situación que, como dice Cámara citando a Messineo, no se da en otras áreas del derecho privado. De esta manera, disposiciones de la ley fondal, como por ejemplo el artículo 513 en el Código Velezano y 839 del nuevo Código, que establecen que cualquier acto de interrupción de prescripción en favor de uno, del acreedor o de los acreedores, beneficia y perjudica a los demás, este principio no existe en materia cambiaria, por lo tanto no se puede argumentar la división, exclusión o el derecho de interpelación para evadir las responsabilidades cambiarias. En cuanto a la responsabilidad solidaria, está imbuida del principio de independencia de cada una de las obligaciones, al punto tal de que esto se refleja en el artículo 97 del Decreto Ley 5965, que dice: la interrupción de la prescripción solo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interruptivo. En relación a los sujetos, el artículo 51 lo dice claramente: todos los firmantes de la letra son obligados cambiarios. Debemos excluir al que firma sin garantía, que no asume la responsabilidad cambiaria, o aquel que lo hace por las normas del mandato. Hablo del endoso en procuración o bien en garantía. Es importante también señalar de que todos los firmantes son obligados cambiarios, se responden solidariamente, pero todo va a depender de la posición que tienen en la relación cambiaria, porque tenemos algunas acciones directas y acciones de regreso o subsidiarios. Por otro lado, ¿cuál es la relación de los co? Los co-libradores, los coendosantes y los coavalistas. El artículo 59 específicamente dice que entre ellos, entre los co, no hay relaciones cambiarias, se explican las disposiciones del derecho de fondo, a saber, los artículos 689, 707, 716, 717 y 689 del Código Velezano, y 821, 841, 746, 842 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuándo culmina la solidaridad y la obligación cambiaria? Cuando paga el que tiene que pagar, cuando paga el aceptante en la letra, cuando paga el suscriptor en el pagaré, cuando el banco atiende la orden del librador de pagar la cambial, se produce la extinción de la relación cambiaria. Me parece importante destacar en cuanto a la acción cambiaria y la vía ejecutiva, las palabras de Scarelis, que nos dice que para la eficacia del documento cambiario es necesario manejarlos con certeza y seguridad, certeza en el derecho y seguridad en la realización, lo cual tiene lugar a través de un procedimiento analítico en el cual el papel cumple una función legitimador que permite el ejercicio del derecho. El fundamento dogmático de esta eficacia se plasma con la manifestación de voluntad del librador, que al suscribir la cambial manifiesta su voluntad de asumir la calidad de obligación, de obligado principal, y someterse al rigor cambiario sustancial y formal, que esto, de acuerdo a las pautas que establece la ley, le permite contar con un documento cambiario y con eficacia ejecutiva. La ley cambiaria sustancial al regular el procedimiento de conocimiento limitado pudo establecer normas de orden procesal a los fines de determinar cuáles son articulables en la vía ejecutiva cambiaria, pero no lo hizo. En consecuencia, cada una de las provincias, conforme su ley adjetiva, va a determinar cuáles son. En el caso de la provincia de Córdoba, está en el artículo 547 del Código Procesal. Bien sabemos
que la jurisprudencia dice que se puede establecer normas de orden procesal cuando se regula el derecho de fondo, si con ello se logra el cabal cumplimiento de la norma que se está regulando, o sea, que eso es permitible, es constitucional. Continuando con las palabras de Scarelli, seguridad, certeza, rapidez, araras a estos principios existe cierta restricción en cuanto a las defensas del librador por el tema del rigor, el rigor cambiario, y en el orden procesal observamos que no todas las excepciones que están articuladas, todas las defensas que están previstas en favor del deudor, la pueden ejecutar en la vía ejecutiva cambiaria sin perjuicio de que después en un juicio de conocimiento posterior efectivamente las pueda articular. Dos palabras con relación al artículo 60. La letra debidamente protestada es título ejecutivo hábil. ¿Qué pasa cuando tengo cláusulas sin protesto? Como ya lo hemos dicho, también queda habilitada la vía ejecutiva por un principio integrador. Nosotros no podemos mirar el derecho en la norma en forma aislada sin tener en cuenta el resto del ordenamiento que la regula. Ahora vamos a ingresar a las acciones. Dentro de los recursos de cobro tenemos los extrajudiciales y dentro de los extrajudiciales el cobro amigable y la resaca. Dentro de las acciones judiciales tenemos las acciones cambiarias, que son las que voy a desarrollar, y las acciones extracambiarias. Dentro de la acción cambiaria, la acción directa y la acción de regreso. Dentro de las extracambiarias, la excepción causal regulada en el artículo 61, el de enriquecimiento en el 62, acción de contribución en el artículo 59, y la de daños y perjuicios, como por ejemplo la del artículo 49 del decreto de ley 5965. Dentro de las extrajudiciales, dos palabras. Se trata de un procedimiento privado. No llego a la instancia judicial. Tengo el cobro amigable y la resaca. El amigable es el portador que intenta comunicarse con el obligado al pago, lo hace personalmente o por medio de un letrado, le pasa los avisos que le cabe al portador, haciéndole conocer al librador de que la cambial no ha sido pagada, a fin de que todos los responsables sepan esta situación por si quieren efectuar el pago, y si se hace el pago, efectivamente logra su propósito el portador. Y luego tenemos el tema de la resaca, que es la resaca o letra de recambio, que es poco usada. Se trata de una cambial que cuando no ha sido pagada la cambial, el portador del documento, que puede ser el portador legítimo que tiene después del último endoso o el que ha tenido que pagar, libra contra alguno de los regresivos, siempre contra alguno de los regresivos, una nueva letra de cambio, pagadera a la vista, al domicilio de ese obligado, con la finalidad de lograr el pago de la cambiar. Esta nueva letra tiene como contenido económico el monto de la cambial, la comisión correspondiente y el sellado fiscal que debe sumarse el cambio. Si la misma no es pagada, queda de nuevo habilitada la vía ejecutiva de cobro. Está previsto en el artículo 56 del decreto ley 5965. Ahora voy a ingresar a las acciones típicamente cambiarias. Tenemos la acción directa y la acción de regreso. Dentro de la acción directa, podemos mencionar al legitimado activo, que es aquella persona que tiene el derecho a cobrar el documento, es el legitimado a exigir el pago, y hay varios supuestos. Si no circuló, será el tomador o el beneficiario. Si circuló, será el beneficiario del último endoso, aun cuando se trate de un endosatario en procuración o con garantía, o que se trate de un endosatario con cláusula prohibido el endoso. Cabe mencionar la situación de otro obligado cambiario que tuvo que atender el pago judicial o extrajudicialmente, también se encuentra en esta posibilidad. Y si se trata de una circulación no a la orden, el cesionario del documento no a la orden, y si lo transmitió a estos otros cesionarios, aún también el cesionario de endoso por protesta. En todos estos casos, el portador tendrá que soportar, y el que exige el cobro, tendrá que soportar las excepciones que el deudor pueda poner contra su cesionario, porque en estos casos, estos últimos tres casos, no existe el principio de autonomía. Continuando con el sujeto pasivo de la acción directa, son los obligados principales, en el caso de la letra del aceptante, en el caso suscriptor, en el caso del pagaré, y los avalistas de estos, porque nosotros hemos estudiado por el artículo 34, que se obligan en los mismos términos, aunque una obligación es independiente con relación a los otros, por los dispositivos establecidos en el artículo 7.
En cuanto a la condición de procedencia, es necesario el vencimiento, que se haya producido el vencimiento de la cambial y que no haya sido pagado por el que tenía la obligación de hacerlo, aceptante en la letra, suscriptor en el pagaré. No es necesario la carga del protesto ni de los avisos porque no hay supuesto de caducidad con relación a la acción directa. No hay supuesto de caducidad frente a la acción directa porque el obligado, el aceptante, la letra del suscriptor en el pagaré, sabe muy bien que si bien el acto cambiario de la presentación del protesto, del propio rigor cambiario sustancial, se hace ante él, no se hace contra él. Él sabe muy bien por sí ante sí, sin necesidad de elemento acreditativo o título acreditativo alguno, se aceptó o no aceptó y se aceptó si paga o no paga. Por esto no se aplica ninguna de las disposiciones del artículo 57 referidas a la caducidad cambiaria. Si el documento tiene cláusula sin protesto, la presentación se presume y el demandado corre con la carga de probar que no se presentó. Y si lo prueba, solo logrará demostrar el no cómputo y que no corran los intereses moratorios, puesto que habrá quedado demostrada por parte del portador la mora credendi. Esto surge del plenario Cairós contra Romero del año 1981. Vamos a ingresar ahora el contenido económico. ¿Qué se puede reclamar? Se va a reclamar el monto de la cambial insatisfecho, ya sea el monto total o la parte insatisfecha. Los intereses compensatorios, nosotros hemos estudiado, conforme al artículo 5 del Decreto Ley 5965, que si se tratan de documentos con vencimientos relativos, es decir, a la vista y a cierto tiempo vista, se pueden pactar tasas de interés y a partir de ahí, cada día que pasa, se corre el respectivo interés y es el que podrán cobrarse a la hora de reclamar el cobro dentro del monto económico a exigir. Luego tenemos los intereses moratorios. Los intereses moratorios corren desde el vencimiento, tanto sean documentos con vencimientos absolutos o con vencimientos relativos. Si se trata de un título con cláusula non orden y a la vista, en ese caso el interés corre desde que el actor manifiesta el hecho de la presentación y argumenta los hechos en que ha tenido lugar el hecho de la presentación, corriendo a cargo del demandado la prueba de la no presentación. Esto surge del plenario Caja de Crédito contra Wagner de 1984. En cambio, si se trata de un documento que no tiene cláusula sin protesto, entonces acá el accionante y portador del documento tiene la carga cambiaria sustancial de presentarse, porque con ello cierra la relación cambiaria, cristaliza la relación cambiaria. Recordemos que son obligaciones no recepticias, entonces, y que tienen actitudes constitutivas y dispositivas. Yo necesito, para que pueda poder pagar, que se me presente el acreedor, el portador del documento. Entonces, de ahí que tenemos la carga cambiaria sustancial. El portador tiene la carga cambiaria sustancial de presentarse. Y si no se paga la cambial, formular el protesto que correspondiente, útil y en forma y en tiempo, como dice la ley, bajo apercibimiento de producirse la caducidad, que establece el artículo 57. Entonces, en esos términos, tiene la obligación de presentarse, realizar el protesto y realizar también la presentación del protesto. Y a partir de ahí corren los intereses moratorios. Esto surge conforme el plenario Pirillo contra Astillero Carupá SRL. Si se trata de un documento que con cláusulas, con intereses relativos, con vencimientos relativos, con cláusulas a la vista y a cierto tiempo vista, ese porcentaje que se calculó para el interés compensatorio puede calcularse o podía calcularse para el interés moratorio. El artículo 560 y 568 del Código de Comercio decía que el porcentaje estipulado para el interés compensatorio bien puede ser aplicado para el interés moratorio una vez operado el vencimiento y no pagada la cambial. El nuevo código lo reemplaza, solamente tenemos el 1408 y no hace estrictamente esta referencia. Entiendo que quedará ante supuestos similares, quedará en manos de la jurisprudencia del caso judicial en concreto determinar la situación. Por último, si se trata de una cambial con vencimiento absoluto o una cambial con vencimiento relativo, pero sin cláusulas de intereses, el interés moratorio que se va a aplicar es el corriente del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuentos, conforme surge en el artículo 52, segunda parte del decreto ley. ¿Qué más gastos? El gasto de protestos, el gasto de aviso y todo gasto que haya sido necesario para mantener la eficacia del documento, evitar responsabilidades y permitir la acción ejecutiva cambiaria.
El término de la prescripción contra los obligados principales son 3 años a partir del vencimiento, es el plazo para la prescripción. Ahora voy a ingresar a la acción de regreso. La acción de regreso queda habilitada una vez que se produce el vencimiento y no ha sido pagada la cambiaria. Tengo 3 tipos, tengo la acción acción de regreso, la acción de regreso a término, la acción de regreso anticipada prevista por la ley o la acción de reembolso. Todo lo que es el armazón de legitimados activos y pasivos, lo voy a desarrollar en la acción de regreso a término para después en las otras, como se tratan también de acciones de regreso, haré reenvíos o una breve relación al respecto. Entonces, ingresando a la acción de regreso a término como legitimado activo, tengo si el pagaré no circuló, el tomador beneficiario, si circuló el beneficiario del último endoso, así sea un endosatario en prenda, en garantía, prohibido el endoso. Si se trata de una circulación o no a la orden, entonces tengo el caso del supuesto del endosatario y deberá acreditar su titularidad conforme las normas del derecho común. Los sujetos pasivos de la acción de regreso a términos son, en la letra, el librador, endosantes y avalistas, en el pagaré, endosantes y avalistas, en la letra, el librador y endosantes y avalistas. Son sujetos pasivos. Las condiciones de procedencia, bueno, es necesario la presentación, que como ya mencioné, es una carga cambiaria sustancial del portador legítimo, y el levantamiento del protesto útil en tiempo y en forma ante el hecho de la negativa de efectuarse el pago o por la parte insatisfecha con relación al pago, que como ya mencioné, es una carga cambiaria que tiene el portador para mantener las acciones de regreso, solamente las acciones de regreso. Que efectuado ello, la falta de avisos no genera caducidad. La dispensa del protesto es importante porque esto también se analizó en CAERUS. La dispensa del protesto no me dispensa de la obligación de la presentación. La presentación es una carga cambiaria que sí o sí hay que hacer. El protesto es la prueba de la presentación. Me pueden dispensar de la diligencia de la prueba, pero nunca de la prueba misma. Entonces, si tengo cláusulas sin protesto, no necesito protestar, pero sí o sí necesito presentarme para que nazcan las obligaciones regresivas. Con relación, por supuesto, acabo de decir, obligados regresivos o subsidiarios. Esta regla de la presentación y la formularización del protesto tiene excepciones. Una de las excepciones que establece la ley es el caso del concurso, el concurso del suscriptor del pagaré, del girado en la letra, del librador de la letra no aceptable, del librador en el caso del cheque. En estos casos basta la sentencia de concursamiento para que tiene los efectos de un protesto y queda habilitada la vía ejecutiva cambiaria. Aún esta dispensa con relación y habilitación con la sentencia se mantiene aún en el caso que cesen los efectos del concurso. El segundo ítem tenemos las acciones de inoponibilidad. Sí, fruto de las acciones de inoponibilidad reguladas en el artículo 118 y 119 de la ley de concursos, la 24.522, es declarado acto inoponible y el acreedor debe devolver lo que recibió en pago del documento, porque por el caso de quiebra se cae en el desapoderamiento. Entonces la sentencia de inoponibilidad, copia concordada de la sentencia de inoponibilidad, tiene los efectos del protesto y permite con ella ejecutar la acción de cobro con relación a los demás obligados cambiarios. La razón de la norma es de que no hace falta la presentación del protesto, porque no tiene sentido obligar a alguien a presentarse, que no puede, como ya sabemos, no se puede, está prohibido el pago, no tiene el ejercicio de la disponibilidad de su patrimonio. Entonces, no tiene sentido hacerlo efectuar la presentación o el protesto. Entonces, en estos casos, la sentencia es suficiente para iniciar las acciones de cobros correspondientes. Se dice que está instituido estas acciones de inopolidad en favor del acreedor, que se vio obligado a recibir el pago, entonces se le permite con la copia cobrar a los otros obligados cambiarios. En tercer lugar, tenemos el de fuerza mayor, cuando existe un impedimento insalvable, ajeno al portador, más allá de 30 días después del vencimiento, prevé la ley. En estos casos también no hace falta ni la presentación ni el protesto. En cuanto al contenido económico de la acción de regreso a término, lo que ya mencionamos, el monto de pago insatisfecho o el monto parcial que cuando existe un poco de pago, el interés compensatorio y los montos moratorios desarrollados, más los demás gastos que se hubiese incurrido. Con relación
me parece importante, antes que creo que este es el momento para agregarlo, algunas disposiciones con relación al cheque. Cuando el cheque es presentado, el cheque común es presentado al cobro y se paga, todo termina. Si es rechazado, la constancia de rechazo tiene los efectos de protesto y habilita la vía ejecutiva, nos dice el 38 de la ley de cheques, la 24452, y si es presentado fuera del término, esto afecta el documento cambiario porque habrá caducidad. En el caso del cheque pago diferido, cuando como instrumento de crédito, si es registrado y no es avalado por el banco girado o el banco depositario, entonces llegado al vencimiento, si es rechazado, entonces esa constancia de rechazo, al igual que el cheque común, habilita la vía ejecutiva cambiaria. Con relación al otro supuesto de que el cheque pago diferido fue presentado en entidad depositaria, esta la registra, la avala y la retiene, cuando la presenta ante el obligado, al girado y la rechaza, porque no hay fondo, la razón que sea, entonces el banco depositario tiene la posibilidad de ir contra el librador del cheque o contra su propio cliente en su calidad de avalista y pagador, porque le depositó, lo endosó al momento de endosárselo a los efectos del depósito. Como tercer ítem, también cabe mencionar el supuesto del girado que paga la cambial, el certificado nominativo transferible, y cuando no hay fondos en los fondos de la cuenta del librador, bueno, le queda la posibilidad del reembolso contra el librador del título en los términos del artículo 32 por supuesto, del artículo 42 de la ley de cheque, con la constancia, por supuesto, la debida constancia que prevé el artículo 38, que es lo que habilita la vía ejecutiva cambiaria. Ahora vamos a desarrollar creo que no sé si mencioné el plazo de prescripción con relación al obligado de regreso, que creo que también es importante mencionarlo. Prescribe al año desde el vencimiento del plazo para formalizar el protesto y se lleva cláusula sin protesto desde el vencimiento. Ahora vamos a ingresar la acción cambiaria de regreso anticipada. Cámara nos enseña que es una acción poco utilizada en la práctica y sucede cuando tiene lugar algunos hechos o circunstancias que a mí me hacen presumir que la cambiaria no va a ser pagada al vencimiento por el que la tiene que pagar. Aceptante la letra, suscriptor en el pagaré, ejemplo clásico. Los sujetos activos son los que ya he mencionado con anterioridad en la acción de regreso, según si circuló o no circuló. Y tomador beneficiario si no circuló, si circuló el último endosatario, cualquiera sean las condiciones que se asumen como tal. Legitimados pasivos son los regresivos mencionados anteriormente. En cuanto a la acción de procedencia, condición de procedencia para la acción de regreso anticipada, el artículo 47, inciso tercero, apartado B, nos dice la no aceptación de la cambiar de todo o en parte, en caso de concurso o quiebra del suscriptor del pagaré, del girado en la letra, del librador no aceptante, en el caso también del librador en el cheque, o también te podemos mencionar el supuesto de la liquidación o la suspensión de las actividades de la quiebra del banco girado que no puede llevar adelante el pago, más los supuestos de cesación de pagos a estos sujetos, aunque no hubiese de resolución judicial o el embargo infructuoso de los bienes. En los supuestos de concursamientos, las sentencias que habilitan las acciones de cobro sin necesidad de requisito de la presentación del protesto, y en los demás supuestos sí necesito realizar el protesto y la presentación. El contenido económico, la ley nos dice que cuando se trata de documentos de vencimientos absolutos, yo puedo pedir una deducción, porque la ley presume iure et de iure que en estos documentos está incorporado el interés compensatorio. Esta presunción iure et de iure se da en el derecho cambiario, no así en el derecho fondal, porque en el Código Civil venezolano 755, en el actual Código Civil y Comercial 872, específicamente se prevé que si el acreedor quisiera hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá ser obligado a hacer descuentos. Este principio no rige, conforme a lo que acabo de mencionar, que habilita en materia cambiaria, no rige porque se puede específicamente pedir el descuento correspondiente cuando el pago es anticipado. Ya mencioné, la prescripción son iguales que la mencionada anterior. Prescribe al año desde el vencimiento con relación al librador y a los endosantes, desde la fecha de formalización del protesto o vencimiento si tuviera cláusula sin protesto.
La acción cambiaria de reembolso, Richard nos enseña que es una acción autónoma y que es distinta de aquel que se vio obligado a atender el pago, aunque se rige por normas, si se quiere, similares. ¿Cuáles son los sujetos activos? Bueno, como estamos en una acción de regreso interna, de regreso entre regresivos, entonces es uno obligado que pagó o que recibió la notificación de pagar y tiene la acción contra los otros obligados. Entonces quedan excluidos de esta situación el aceptante y el suscriptor en el pagaré, porque son obligados directos, los aceptantes de estos que tienen acción de reembolso predirecta. Queda obligado el tomador o primer endosante porque solamente le queda la acción directa y queda excluido el firmante endosante sin garantía que no es obligado cambiario y que si pagó no tiene una obligación de naturaleza cambiaria y puede exigir el pago, pero es extracambiario y conforme el pago por subrogación y se rigen por las normas del derecho fondal. Los sujetos pasivos, como mencioné recién, son todos los regresivos que me quedan, que me garantizan a mí, al que pagó o que recibió la notificación para el pago y que están vinculados, ¿no es cierto?, por el nexo cambiario. En cuanto a condiciones de procedencia, haber pagado total o parcial o haber recibido la notificación de la demanda para efectuar el pago, en cuyo caso yo quedo habilitada a exigirle a los que me garantizan a mí en el nexo cambiario, iniciarle la demanda y a los fines de interrumpir la prescripción, porque 6 meses es muy poco desde el pago, de la notificación de la demanda, entonces puedo plantear el juicio con los otros para interrumpir la prescripción, hacer reserva de acompañar en su momento copia certificada del documento que se encuentra reservada en el otro juicio, en secretaría, o acompañarlo cuando me corren traslado de la demanda conjuntamente con la documentación. Asimismo, daré reserva de ampliar la demanda para que en el juicio donde soy demandado, si no atiendo el pago, se haga la liquidación y efectúe efectivamente el pago. Y por último, es necesario que el pagaré base de la acción no se encuentre perjudicado, es decir, que haya sido pagado por un obligado cambiario y se hayan cumplido todas las cargas cambiarias que establece la ley. Esto es lo que podemos mencionar aprieta síntesis sobre los recursos en materia cambiaria. Tenemos la excepción causal prevista en el artículo 61, donde yo articulo el vínculo entre partes inmediatas, me refiero a la relación jurídica fundamental que dio origen a la relación cambiaria. Después tenemos el caso de como acción extracambiaria, la acción de enriquecimiento, que tiene su base en el principio de equidad. Alguien que no puede argumentar por la relación causal porque hubo caducidad en la relación cambiaria o porque hubo prescripción, porque tampoco cuenta con la relación causal. Entonces, en esos casos, nadie puede enriquecerse por el rigorismo de las formas en perjuicio de otro. Entonces, acá el perjudicado tiene la posibilidad de iniciar esta acción de enriquecimiento prevista en el artículo 62 contra aquel que se ha visto beneficiado, si se quiere, enriquecido. Tengo la acción de contribución como acción extracambiaria prevista en el artículo 59, que es el caso de los dos endosantes, de los coendosantes o coavaristas, que como mencioné, no es una acción cambiaria, pero puede mencionar esta relación en base a las normas del derecho común. La acción de daños y perjuicios en general ante todo perjuicio que me puede generar la relación cambiaria. Menciono el 49, cuando una persona, el obligado no me dio los avisos y esa situación a mí me generó un perjuicio, algo que deberé acreditar en la causa, este perjuicio, y no va a ir más allá del monto, por supuesto, de la cambiar que se haya tenido que pagar. El caso mencioné del 93, de la cancelación, a aquella persona que se exige el pago y no sabía que había una cancelación y no se había presentado en el supuesto no había presentado en el proceso de cancelación la oposición. A grosso modo, entonces, estos son los llamados requisitos extracambiarios. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les resulte útil el material expuesto. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo encuentro.